Hola, hola, hoy les traigo un diseño que sé que les va a encantar y además está súper fácil. Miren, es una pulsera que combina un tejido de macramé con un decorado de piedras que está precioso. Además que lo van a poder hacer en el color que sea de su preferencia. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Recuerda que para quitar las letras o subtítulos que aparecen en la pantalla, simplemente haces clic en la opción subtítulos o de las dos Cs de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que sea de tu preferencia. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta. Cuando ya estén listas, voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y me quedo nuevamente en uno de los extremos de los dos hilos. A través de este paso una mostacilla, esta es número 6 dorada, y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien y voy a cortar los hilos que me sobran. A quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ese sería el acabado para la pulsera. Tomo un metro y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, tú eliges la que consideres que se ajusta más según el largo que tú quieras dejar la pulsera. Y aquí realizo un nudo sencillo. Esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo, a mi tabla con gancho o donde estés realizando ese trabajo. Para continuar, tomo una hebra de hilo de 50 centímetros que voy a doblar por la mitad. Para hacerlo más fácil, uno ambas puntas del hilo y lo paso ubicándolo por debajo de los hilos centrales. Tomo el hilo que sale a la derecha y lo paso por encima de los hilos que tengo ubicados en el centro. Aquí formo una especie como de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de los hilos centrales. Lo saco por este bucle que se forma y voy a jalar sosteniendo siempre con mis dedos los hilos. Ajusto muy bien y este primer nudo lo voy a ubicar lo más cerca posible al nudo sencillo que había realizado previamente. Para continuar, tomo el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formo una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo nuevamente pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por este bucle que se forma. Comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Me queda formado un primer nudo plano completo. Repito lo mismo con el hilo de la derecha, formo la P. Con el hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por el bucle que se forma, jalo, ajusto, formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos por el bucle, jalo y ajusto formando el segundo nudo plano completo. Aquí voy a hacerlo por tercera vez, exactamente igual a como lo hemos venido haciendo con los dos nudos anteriores, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y ahora voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar un largo total tejido de más o menos 3.5 centímetros. Puede ser más largo, pero esto depende del largo total que tú quieras dejar la pulsera. Aquí voy entonces a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar.
Voy a cortar aquellos hilos anudadores que son los que me quedan sobrando, dejando más o menos unos 2 milímetros, quemando con el encendedor y pegándolo sobre el mismo tejido, haciendo una presión fuerte con los dedos o con el mismo encendedor, como te sientas más cómodo realizándolo. Cuando ya lo tenga listo, lo fijo nuevamente a mi mesa de trabajo y lo organizo para continuar con el diseño. Para este diseño voy a utilizar mostacillas o chaquiras calibradas número 10, puedes ajustarlo al número 11 o número 8. El color tú lo eliges. También voy a utilizar mostacillas o chaquiras número 6, pero en color dorado, y voy a utilizar perlas de 6 milímetros. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para continuar con el diseño, voy a fijar de nuevo lo que llevo de la pulsera en mi mesa de trabajo. Tomo las dos hebras de hilo y a través de las dos voy a pasar una mostacilla dorada número 6. La voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento. Organizo muy bien los hilos, que me queden bien ubicados. Y listo. Para continuar, tomo nuevamente las dos hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar 5 mostacillas. Para este diseño yo elegir que el color y el tono de las mostacillas sea igual al del hilo o lo más parecido posible. Tú puedes elegirlo también de esta forma o hacer combinaciones que sean de tu preferencia. Habiendo pasado ya las 5 mostacillas en cada uno de los hilos, voy a unirlo a la primer mostacilla dorada que había pasado. Muy bien. Y aquí ya vemos esta primera parte lista. Para continuar con el diseño voy a tomar el hilo que sale a mi lado izquierdo y ahora continúo con una perla. Voy a pasar la perla dejándola preferiblemente en la parte más delgada del hilo. Ahora tomo el hilo que sale hacia mi derecha y lo voy a pasar en sentido contrario. En este caso sería de arriba hacia abajo a través de la perla. Cuando ya tenga los hilos ubicados de esta manera voy a empezar a jalar. Esto lo hago para cruzar los hilos. Uno la perla a las mostacillas que había pasado previamente. Y ya va tomando más forma nuestro diseño. Perfecto. Ahora voy a nuevamente a tomar cada una de las puntas de los hilos y a través de ellas voy a pasar 5 mostacillas más. Si quieres aprender más sobre materiales, sobre proveedores, a crear un hermoso juego de pulsera y quieres aprender más sobre los beneficios de la bisutería, te comparto un curso que he creado con ese objetivo. Se llama Inicia tu hobby, crea pulseras y exprésate. Te comparto toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Paso ahora una mostacilla dorada número 6 a través de las dos hebras de hilo. Y de esta manera, entonces ya formé aquí la primera figura que lleva nuestro patrón. En total voy a completar 3 figuras como las que ustedes están viendo aquí, repitiendo el mismo patrón, la misma secuencia y de la misma forma. Voy a utilizar 3 perlas en total para todo este diseño. Es un diseño muy fácil, bonito de hacer, donde vas a poder dejar volar toda tu creatividad. Bueno, entonces voy a finalizar pasando la última mostacilla dorada. Hago una pequeña pausa porque quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Además, porque es una forma también de apoyar mi trabajo. Y por cierto, déjame saber en los comentarios qué opinas de esta pulsera que estamos creando en el día de hoy. Y aquí nuevamente tomo una hebra de hilo de 50 centímetros, la doblo por la mitad, la ubico en el centro de los hilos centrales y realizo el tejido del nudo plano, exactamente igual como ya te lo había venido explicando. Inicio hacia el lado derecho, nuevamente voy a hacerlo hacia la izquierda
y continúo hasta completar en total nuevamente 3.5 centímetros. El largo total para toda la pulsera, con las medidas que yo te estoy diciendo y los tamaños de los materiales como también te he indicado, en total me va a quedar más o menos de 14 centímetros. Si tú lo quieres más largo, puedes hacer más largo el tejido en cada uno de los extremos. Cuando haya finalizado, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y cuando ya lo tenga listo, realizo un nudo sencillo al finalizar el último tejido que hemos realizado. Lo ajusto muy bien y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Quedaría así. Para cerrarlo, tú puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a hacerlo con la misma técnica del nudo plano. Entrelazo los hilos de la pulsera y lo fijo a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de 20 centímetros e inicio el tejido. Lo hago de la misma forma. Ubico los hilos en el centro de donde tengo fijo los hilos de la pulsera. Inicio tomando la hebra de hilo de la derecha, pasándola por encima de estos hilos centrales. Aquí formo la P. Nuevamente el de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este hilo por debajo de los hilos centrales. Lo saco por este bucle que se forma, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Ahora tomo el hilo de la izquierda, pasándolo por encima de los hilos centrales, formando la Q. El de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por el bucle, jalo, ajusto muy bien y voy a repetir exactamente lo mismo hasta completar en total 3 nudos planos completos. Más o menos, para que me dé una medida, más o menos de 1 centímetro, puede ser un poco menos. Muy bien, cuando ya haya finalizado los 3 nudos planos completos, voy a cortar los hilos que me sobran anudadores, a quemar y a pegar. Si quieres aprender otra técnica para cerrar este tipo de pulseras de hilo, te voy a compartir abajo en la descripción de este video un tutorial paso a paso con una técnica que te va a encantar. Y listo, miren, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil, encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño perfecto para regalar, para lucir o para vender si tienen un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Recuerden que en mi canal encuentran muchas más ideas creativas para que vayan y continúen siempre aprendiendo. Quiero agradecerte a ti que has llegado hasta esta parte del tutorial por haber tomado de tu valioso tiempo para aprender junto conmigo. Y recordarte que si aún no te has suscrito, lo hagas para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti. Además, porque es una forma también de apoyar mi trabajo. Gracias, gracias, gracias.